Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo creí que nuestro amigo Lucio Domicio Enobarbo no interesaría a todos ustedes. Creí que seríamos un grupito, el grupito de siempre. Y creo que somos el grupo de siempre. El fin de semana lo transcurrí indignado, porque el sábado quise comprar algún libro para actualizar lo que había dicho de Nerón hace algún tiempo. Un muy buen libro de Roux, por ejemplo, o el de Gerard Walter. Entré a una librería y pregunté qué tenían sobre Nerón, y me mandaron a la sección de protesta, y estuve viendo allí no había nada de Nerón. Regresé y le dije al joven: si no es un insulto, es el nombre de un emperador romano, y deseo saber algo sobre él. Y subió a consultar con el gerente, y me estuvieron mirando desde una ventanilla. Yo dije: o encuentran algo sobre Nerón o avisan a la policía. Claro, somos gente bien singular. Mire usted que preocuparse por la vida de un emperador romano en tiempos en los que su país ha llegado ya a la absoluta anarquía. Lo encontró, y ese fue el motivo de mi disgusto. El Cantinflas Show. El Cantinflas Show. ¿Qué bonito? Este hecho, en alto grado representativo, que naturalmente pues nos resulta jocoso, pues es muy inquietante, porque eso que para nosotros es un chiste, para muchísima gente es la educación más seria que ha entrado en su casa. Pero para muchísimas familias que lo compran para que sus hijitos por fin tengan una cultura garantizada que equilibre la descarga de información técnica que reciben en sus centros docentes. Y lo leí, y olvídense ustedes, naturalmente pues ahí se repiten todas las calumnias, todos los prejuicios, multiplicados por la propia ignorancia del editor, y así se va transmitiendo lo que podríamos llamar una leyenda, sin ninguna seriedad crítica, simplemente con un afán entre festivo y anecdótico de distraer a la gente anónima con todo lo que pudo haber hecho alguien que de haber sido como ellos hubiera hecho naturalmente. En primer lugar, Nerón tardó mucho en ser Nerón. Durante muchos años, los de su formación fue Lucio, el don de la luz, Lucio Domicio Enobarbo, de la casa de los Domicios. Y cuando nació, no se preveía que pudiera llegar un día
a sentarse en el trono de Roma. Hoy ha venido a ser para nosotros el compendio de todos los crímenes, de todos los vicios, de todas las aberraciones, entronizados en un poder autócrata que generó una época de sangre y de horror en Roma y en las provincias del imperio. Se le achaca el asesinato de su madre Agripina, de su mejor maestro Séneca, de su hermanastro británico. Se le achaca el incendio de Roma, y por si fuera poco, se le llama el perseguidor por excelencia del incipiente cristianismo. Y además, porque le gustaba la poesía, ha sido considerado como un histrión despreciable, porque además gustaba de leer por sí mismo cuanto componía o redactaba. No tenemos para el estudio de la vida de Nerón más que dos fuentes: Suetonio y Tácito, los dos historiadores. Ninguno de ellos, sin embargo, contemporáneo a los hechos. Escriben alrededor de medio siglo más tarde, ya en pleno período antineroniano. Y aunque son cronistas de corte, carecen del concepto de historia y sobre todo de biografía que es propio de nuestras literaturas modernas. Ellos simplemente recogieron el parecer que flotaba en su tiempo y en su lugar acerca de lo que habían sido la persona y la obra de Nerón. Y naturalmente su percepción les hizo detectar una animosidad contra el personaje. Nosotros no tenemos otras fuentes que estas dos, Suetonio y Tácito. Después de ellos, todos se repiten mutuamente y sucesivamente. De modo que deberemos utilizarlas, aunque sabemos que les son adversas, pero tratando de descubrir en esas crónicas datos indiscutibles, fechas y nombres, por lo menos, no pueden ser ficticios. Y si en estas crónicas se nos habla en algunos aspectos, en alguna faceta, bien de Nerón, podemos estar seguros de que ese bien fue histórico, de que no rehúyen redactarlo, de tan evidente que resulta ante la posteridad. Y desde luego, hemos heredado también pues toda una tradición cristiana adversa a Nerón y a todos los emperadores contemporáneos al desarrollo del cristianismo primitivo, llamados en común los perseguidores. Sin embargo, debemos recordar que entre estos emperadores, aparte del gran Julio, anterior a Cristo, y del gran Tiberio, contemporáneo de Cristo y que nada supo de él, existen figuras como Augusto, que ya llevamos